Hola a todos, bienvenidos sean a este nuevo video. En esta ocasión continuaremos hablando sobre el tema de desigualdades. En videos anteriores hemos visto cómo resolver desigualdades algebraicas de grado 1, específicamente desigualdades lineales, y posteriormente en un segundo video hablamos sobre una relación existente entre polinomios y desigualdades. En este tercer video pues continuaremos hablando sobre solución de desigualdades, desigualdades algebraicas, desigualdades polinomiales de grado superior, es decir, desigualdades polinomiales que son de grado mayor o igual que 2. Bueno, este procedimiento, el procedimiento que vamos a ver sobre solución de desigualdades está inspirado en el tema del video anterior, en el cual vimos algunas relaciones entre polinomios y desigualdades, y en ese mismo video pues mencionamos cómo hacer un análisis de un polinomio pues nos puede ayudar a resolver desigualdades. Entonces, si no han visto el video anterior, los invito a que lo hagan. Bueno, pues inspirado en el video anterior, pues vamos a resolver desigualdades mediante el siguiente método. Bueno, a ver, entonces los pasos a seguir pues pueden ser los siguientes. A ver, para empezar, si queremos resolver una desigualdad, lo primero que vamos a hacer es simplificarla. Vamos a simplificar esa desigualdad, vamos a obtener una expresión mucho más sencilla. Pero el proceso de simplificar lo que hace es que si tenemos una desigualdad original, al momento de simplificarla, pues la expresión que obtengamos es equivalente. Nos dice exactamente nos dice exactamente lo mismo que la desigualdad original. Así que pues en el paso 1 pues lo que hacemos es simplificarla. ¿Para qué nos vamos a complicar trabajando con una expresión muy complicada? Si esa expresión pues es posible obtener una expresión que sea más sencilla de trabajar. Y bueno, específicamente vamos a simplificar la desigualdad hasta obtener una de estas 5 formas, donde P es un polinomio. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar un polinomio y ese polinomio nos va a interesar compararlo con el 0, que sea mayor que 0, menor que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que 0 o distinto de 0. Entonces pues simplificamos nuestra desigualdad hasta obtener una de estas 5 formas. Posteriormente, lo que vamos a hacer es determinar los ceros del polinomio. Recuerden ustedes que en el video anterior dijimos que los ceros del polinomio pues, son todos aquellos puntos donde el polinomio vale igual a 0. Eso será de mucha utilidad porque las expresiones que nosotros obtengamos, pues a nosotros lo que nos interesa es, lo que nos va a interesar es comparar el polinomio con el 0. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es averiguar cuándo el polinomio es igual a 0. Ahora, aquí hacemos una pausa porque en el quinto caso, en el caso en que la desigualdad sea de la forma distinto de 0, polinomio distinto de 0, pues entonces una vez que tengamos el paso 2, pues entonces el procedimiento ha terminado. ¿Por qué? Pues porque si aquí nos están preguntando cuándo el polinomio es diferente de 0, pues en el paso 2 lo que hacemos es averiguar cuándo el polinomio vale 0. Y si ya sabemos cuándo el polinomio vale 0, pues entonces inmediatamente después ya podemos responder cuándo cuándo es diferente de 0. Entonces por eso, si la desigualdad es de la forma polinomio distinto de 0, entonces ya se puede indicar el conjunto solución de la desigualdad. Pero solamente en este quinto caso. En los otros 4 casos será necesario continuar con los siguientes 2 pasos. A ver, tercer paso. Lo que vamos a hacer es que, en el tercer paso, una vez que tengamos los ceros del polinomio, pues entonces con esos ceros del polinomio vamos a dividir la recta real para obtener cierto número de intervalos. A estos intervalos le vamos a llamar intervalos de prueba. En los ejemplos que haremos a continuación, pues ahí se irán dando cuenta por qué les vamos a llamar intervalos de prueba. Ahora, pero específicamente lo hacemos de esta manera. A ver, por ejemplo, si el polinomio resulta que tiene 2 ceros, pues entonces la recta real la dividimos en 3 intervalos. Si el polinomio tuviera 9 ceros, pues entonces dividimos la recta real en 10 intervalos. ¿Y de qué manera los dividimos? O sea, por ejemplo,
Digamos que el polinomio solamente tuvo un 0. Digamos que el 0 del polinomio fue el 5. Pues lo que hacemos es que la recta real la cortamos en el 5 y formamos dos intervalos, que viene siendo el intervalo que va desde menos infinito hasta 5 y el segundo será el intervalo que va desde 5 hasta infinito. En el caso en que el polinomio tenga dos ceros, por ejemplo, si tiene como ceros al 0 y al 10, si el 0 y el 10 son los dos ceros del polinomio, pues entonces con esos dos ceros partimos la recta real y formamos tres intervalos de prueba, que vendrán siendo el intervalo desde menos infinito hasta 0, luego el intervalo desde 0 hasta 10 y finalmente el intervalo desde 10 hasta infinito. Entonces, pues a esto se refiere este paso. Ahora, posteriormente, lo que vamos a hacer es determinar el signo del polinomio en cada uno de esos intervalos. Si ustedes recuerdan, en el video anterior mencionamos esto. En el video anterior mencionamos esto, que si ya tenemos los ceros del polinomio y luego partimos la recta real en estos intervalos, que ahora le llamamos intervalos de prueba, pues entonces resulta que el polinomio siempre va a tener el mismo signo en cada uno de esos intervalos. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí en el paso 3, pues es determinar qué signo tiene. ¿Será positivo o será negativo? Hay que determinarlo. Y entonces, una vez que ya hayamos identificado los signos del polinomio, pues entonces pues ya el paso final, pues es simplemente dar el conjunto solución. Bueno, procedamos a hacer los ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos primero con esta desigualdad. Entonces, a ver, ejemplos. Vamos a determinar el conjunto solución de cada una de las siguientes desigualdades. Bueno, nuestra primera desigualdad es este ejemplo de aquí. Entonces, bueno, pues vamos a resolverlo. Ahora, bueno, de acuerdo a lo que hemos descrito anteriormente, el primer paso pues será simplificar. Vamos a simplificar la desigualdad hasta obtener una de estas 5 formas. Bueno, en este caso, como la desigualdad es del tipo diferente de, pues entonces específicamente lo que vamos a hacer es obtener esta forma. Entonces vamos a simplificar hasta que obtengamos un polinomio y ese polinomio vamos a querer que sea diferente de 0. Bueno, entonces pues vamos a simplificar. ¿Y de qué manera vamos a simplificar? Pues vamos a simplificar de acuerdo a lo que mencionamos en uno de los videos anteriores. En el manejo de desigualdades vamos a tener tres propiedades con las cuales siempre tendremos que tener cuidados. Esas tres propiedades las mencionamos en el video de desigualdades lineales y decía que si en ambos lados de una desigualdad sumamos o restamos el mismo término, la misma cantidad, pues entonces la desigualdad se preserva. Lo mismo si multiplicamos ambos lados si multiplicamos o dividimos por números positivos, también la desigualdad se preserva. Sin embargo, si multiplicamos o dividimos por números negativos, pues entonces el símbolo de desigualdad se invierte. El sentido de la desigualdad se invierte. Entonces, esas tres propiedades dijimos que siempre tendremos cuidado en el manejo de desigualdades. Esas tres propiedades pues las seguiremos teniendo en cuenta. Bueno, entonces pues vamos a simplificar. Y de acuerdo a las expresiones que mencionamos o las que pretendemos obtener, pues del lado izquierdo vamos a dejar el polinomio y del lado derecho pues vamos a dejar el 0. ¿Sí? O bueno, si lo prefieran pues puede quedar el polinomio del lado derecho y el 0 del lado izquierdo. Eso no es relevante. Lo importante es que uno de los dos lados sea el 0 y en el otro tendremos un polinomio. Entonces pues para empezar hacemos eso. Y entonces, pues lo primero que hacemos es que estos tres términos los desaparecemos del lado derecho. ¿Y cómo los desaparecemos? Pues ya lo habíamos mencionado. Para eliminar el 11 doceavos de x cuadrada del lado derecho, pues lo que hacemos es restarlo. Le vamos a restar en ambos lados de la desigualdad 11 doceavos de x cuadrada. De esa manera va a desaparecer del lado derecho, pero va a aparecer del lado izquierdo restando. Lo mismo este término, va a desaparecer del lado derecho y va a aparecer del lado izquierdo restando, porque lo que vamos a hacer es que en ambos lados le vamos a restar 43 doceavos de x. Y finalmente, para eliminar este menos 3, pues lo que hacemos es que de ambos lados le vamos a sumar más 3, y entonces desaparece del lado izquierdo y aparece del lado derecho. Bueno, pues entonces
Si lo hacemos, pues nos queda lo siguiente. Entonces los tres términos desaparecieron del lado derecho, aparecieron del lado izquierdo. Bueno, en primer lugar, pues hacemos un reacomodo. Este reacomodo pues no tiene mucha dificultad, simplemente hacemos esto. Ahora en segundo lugar, pues vamos a sumar términos semejantes. Notemos que los términos que podemos sumar pues son estos tres. Podemos sumar las x cuadradas, podemos sumar las x y podemos sumar los términos independientes. Y entonces, pues al momento de hacer esas sumas, si hacemos esas sumas, pues obtenemos que un cuarto de x cuarta más 3 cuartos de x cúbica menos x cuadrada menos 3x, pues deseamos que sea distinto de 0. Bueno, pues entonces obtenemos esta expresión. Ahora, bueno, a ver, en primer lugar, aquí tenemos fracciones. Aquí tenemos fracciones. Entonces, las fracciones por lo regular, pues, si es posible evitarlas, pues lo podemos hacer. Y entonces, estas fracciones, ¿cómo las podemos quitar? Pues notemos que aquí son cuartos, aquí también son cuartos. Así que para eliminar ese 4 que está dividiendo, pues podemos multiplicar por 4. Pero lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación por 4. Multiplicamos ambos lados de la desigualdad por 4. Entonces, a ver, si el lado izquierdo lo multiplicamos por 4, pues nos va a quedar x cuarta más 3x cúbica menos 4x cuadrada menos 12x, diferente del lado derecho también multiplicamos por 4, pero como es 4 por 0, pues el resultado es 0. Bueno, pues esta es una expresión que estábamos buscando. Del lado izquierdo, pues hemos obtenido un polinomio de grado 4 y del lado derecho pues está simplemente el 0. Entonces, pues ya lo tenemos en la forma polinomio diferente de 0. Entonces, pues ya tenemos esta expresión. Sin embargo, en el paso 1 se nos hace una recomendación. El paso 1 dice, es recomendable dejar este polinomio factorizado. Es recomendable factorizar. La factorización nos es de mucha utilidad, sobre todo en el siguiente paso, que será obtener los ceros del polinomio. Entonces, vamos a factorizar. Factoricemos este polinomio. Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos factorizar? Bueno, para empezar, lo que vamos a hacer es agrupar los primeros dos términos y luego agrupar los otros dos. A ver, los primeros dos términos notemos que hay un factor común. El factor común... no, a ver, sí vamos a hacer eso, pero antes de ello notemos que hay un factor común en los cuatro. Entonces, a ver, factorizamos por factor común. Los cuatro tienen un término en común que es el x. Entonces, al momento de factorizar x, nos queda x multiplicado por x cúbica más 3x cuadrada menos 4x menos 12. Y esto va a ser diferente de 0. Entonces, pues ya hemos quitado un factor común, que es la x. Ahora, en segundo lugar, sí vamos a hacer lo que les acabo yo de mencionar. Sin embargo, bueno, ya, lo hacemos. A ver, agrupando los primeros dos, x cúbica con 3x cuadrada, notemos que estos dos tienen de factor común a x cuadrada. Entonces, factorizando x cuadrada de esos primeros dos, nos quedará multiplicado por x más 3. El tercero y el cuarto también tiene un factor común, que puede ser el menos 4. El 12 es múltiplo de 4, ambos son negativos, entonces podemos factorizar un menos 4. Y al factorizar un menos 4 nos quedará multiplicado por x más 3. Pero nuevamente podemos factorizar por factor común, porque estos dos términos que nos quedaron tienen como factor común el x más 3. Entonces nuevamente por factor común factorizamos el x más 3 y entonces del primer término a x cuadrada por x más 3 le factorizamos x más 3, pues nos falta el x cuadrada.
Del segundo término le factorizamos el x más 3, pues nos falta el menos 4. Ahí está, tenemos esta factorización. Pero todavía podemos continuar, todavía se puede más, porque el x cuadrada menos 4, pues es algo que conocemos como una diferencia de cuadrados. Esta es una diferencia de cuadrados. Recuerden ustedes que ese es bueno, es algo muy conocido. O sea, si tenemos un término a cuadrada menos b cuadrada, una diferencia de cuadrados, pues esto se puede factorizar como a menos b por a más b, es decir, como producto de binomios conjugados. Entonces, pues aplicando o sea, factorizando como una diferencia de cuadrados, pues entonces podemos obtener la factorización x menos 2 por x más 2. Bueno, pues hemos factorizado lo máximo posible. Como ya hemos llegado, como ya todos los factores de nuestro polinomio son factores lineales, pues entonces hasta ahí se queda la factorización. Ya no podemos factorizar más. Entonces es con esta expresión con la que vamos a trabajar. Y entonces ahora sí, nuestro polinomio, el polinomio que estábamos buscando, pues nada más que está factorizado. El polinomio factorizado pues es el polinomio x por x más 3 por x menos 2 por x más 2. Y lo que queremos nosotros resolver pues es averiguar cuándo el polinomio es diferente de 0. Esta es la desigualdad que vamos a resolver. Tenemos nuestro polinomio y lo que nos están preguntando es cuándo el polinomio es distinto de 0. Bueno, pues el primer paso ha concluido. El primer paso que consistía en simplificar y factorizar. Simplificar, factorizar para obtener una expresión de la forma un polinomio comparado con 0. El primer paso ya está. Ahora vamos con el segundo paso. El segundo paso, decía, vamos a determinar los ceros del polinomio. Entonces, como segundo paso, determinemos los ceros del polinomio. Los ceros del polinomio, de acuerdo a la definición, pues es cuando el polinomio es igual a 0. ¿Cuándo este polinomio va a ser igual a 0? Pues lo que hacemos es que el polinomio lo igualamos a 0 y entonces tenemos nosotros una ecuación la cual vamos a tener que resolver. Esta es una ecuación de grado 4. El polinomio p de x factorizado es de esta manera, sin factorizar, aquí está. Este es el polinomio sin factorizar. Es un polinomio de grado 4. Así que lo que deseamos nosotros resolver es una ecuación de grado 4. Es una ecuación algebraica de grado 4. ¿Cómo la vamos a resolver? Bueno, pues ya lo hemos factorizado. La factorización nos dice cómo resolver una ecuación polinomial. ¿De qué manera? Bueno, lo que pasa es que dentro de los números reales tenemos la siguiente propiedad. A ver, dentro de los números reales, si tenemos un número diferente de 0, bueno, si tenemos dos números que son diferentes de 0, pues entonces el producto de ellos dos forzosamente debe de ser diferente de 0. Esta es una propiedad de los números reales. El producto de dos números distintos de 0 da como resultado un número distinto de 0. Bueno, como una consecuencia, si el producto de dos números es igual a 0, pues esto únicamente se va a cumplir en el caso donde alguno de ellos dos vale 0. Alguno de los dos vale 0. Si el producto de dos números da igual a 0, pues por lo menos uno de los dos es 0. Esto se puede generalizar con 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, con cualquier cantidad de números, con cualquier cantidad finita de números. Si tenemos que el producto de 10 números da igual a 0, pues entonces por lo menos uno de los 10 números será diferente de 0. ¿Para qué nos sirve esto que les estoy mencionando? Pues porque noten ustedes que aquí lo que tenemos son 4 números.
El x representa un número real al cual estamos buscando. Entonces, x es un número, x más 3 es el segundo, x menos 2 es el tercero y x más 2 es el cuarto número. Y el producto de los cuatro números es igual a 0. Pues de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, si el producto de cuatro números es igual a 0, pues esto solamente se cumple cuando al menos uno de los cuatro es igual a 0. Entonces, esto hace que la ecuación de grado 4, pues le vamos a bajar el grado. ¿Cuándo el producto de los cuatro es igual a 0? Pues cuando o el primero vale 0, cuando el primero vale 0, o cuando el segundo vale 0, o cuando el tercero vale 0, o cuando el cuarto vale 0. Si el producto de los cuatro es 0, pues alguno de ellos vale 0. Y bueno, de aquí obtenemos los números que estamos buscando. Porque, a ver, bueno, el primero ya lo tenemos. Cuando x vale 0, pues este producto se hace 0. Entonces, el 0 es un 0 del polinomio. En segundo caso, cuando x más 3 vale 0, pues cuando x vale menos 3. Pues el menos 3 es otro 0 del polinomio. Cuando x menos 2 vale 0, pues cuando x vale 2. Cuando x más 2 vale 0, pues cuando el polinomio vale menos 2. Bueno, entonces podemos nosotros concluir que los ceros del polinomio son el 0, el menos 3, el 2 y el menos 2. Bueno, escribámoslo de forma ordenada. De estos cuatro números, el más pequeño es el menos 3. El segundo, pues es el menos 2. El tercero es el 0 y el cuarto es el 2. Entonces, bueno, de forma ordenada, los ceros del polinomio son menos 3, menos 2, 0 y 2. Entonces, pues tenemos 4 ceros del polinomio. Ahora, continuamos. Continuamos con lo siguiente. Bueno, aquí es donde nosotros debemos recordar. Aquí, por eso aquí hacemos esta pausa. Una vez que ya hemos terminado el paso 2, notamos lo siguiente. Si la desigualdad es de la forma el polinomio diferente de 0, pues entonces ya podemos dar el conjunto solución. ¿Por qué? Pues porque la desigualdad que nosotros debemos de resolver es cuando el polinomio es distinto de 0. O sea, ya es simplificada. Originalmente teníamos esta desigualdad. Esta era nuestra desigualdad original. Pero la pudimos simplificar, y simplificada pues es esta expresión. Esta es la desigualdad ya simplificada. Y entonces nos están preguntando, ¿cuándo este polinomio es diferente de 0? ¿Y qué es lo que acabamos nosotros de responder? Pues cuando buscamos los ceros del polinomio hemos respondido cuando el polinomio es igual a 0. El polinomio vale 0 en el menos 3, en el 2, en el 0 y en el 2. Y entonces, si a mí me están preguntando cuándo el polinomio es diferente de 0, pues la respuesta es que eso será en cualquier número real que no sea uno de estos cuatro. Una vez que ya sabemos cuándo el polinomio vale 0, pues entonces podemos afirmar cuándo es distinto de 0. Y bueno, pues recordemos que el conjunto solución lo podemos expresar utilizando la diferencia de conjuntos. Entonces, utilizando la diferencia de conjuntos, pues nos queda de esta manera. Entonces, ¿quién es el conjunto solución? Pues es el conjunto de todos los números reales, excepto el menos 3, el menos 2, el 0 y el 2. En esos cuatro números el polinomio vale 0, en todos los demás el polinomio es distinto de 0. Bueno, pues este es nuestro conjunto solución para el primer ejemplo. Este es el conjunto solución para el primer ejemplo. Bueno, continuamos. Pasemos a un segundo ejemplo. Ahora vamos a resolver esta desigualdad. Cuando 2x cúbica menos 42x más 5 es más grande que 5 menos 8x cuadrada. Bueno, pues lo primero que hacemos es simplificar. Ya sabemos, estamos buscando un polinomio y ese polinomio lo queremos comparar con 0. Entonces, bueno, pues vamos a simplificar. En primer lugar, pues es que estos dos términos los vamos a eliminar del lado derecho y los vamos a pasar del lado izquierdo.
Entonces, haciendo el reacomodo, nos quedará que 2x cúbica menos 42x más 5 menos 5 más 8x cuadrada, eso va a ser mayor que 0. Entonces, haciendo el reacomodo nos queda esto de aquí. En segundo paso, sumando términos semejantes y bueno, acomodemos. Como es costumbre, vamos a acomodar el polinomio de mayor potencia a menor potencia. Entonces nos va a quedar que es el polinomio 2x cúbica más 8x cuadrada menos 42x mayor que 0. Bueno, pues nuestra desigualdad ya está simplificada y ya está en la forma polinomio comparado con 0. Ahora, pero enseguida, el paso 1 también decía como recomendación factorizar el polinomio. Así que enseguida pues vamos a factorizarlo. Y en primer lugar, notemos nosotros que tenemos un factor común. Son tres términos, en ambos, los tres términos, el 2, el 8 y el 42 son múltiplos de 2. Así que el 2 es un factor común. Pero además tenemos x cúbica, x cuadrada y x. En los tres términos hay x. Entonces, pues el x es factor común. El x elevado a la menor de las potencias. Las potencias son 3, 2 y 1. Pues entonces el x a la potencia 1 pues es el factor común. Y entonces al factorizar 2x de este polinomio, pues nos quedará multiplicado en el primer término, nos falta un x cuadrada. A 2x cúbica le factorizamos 2x, nos falta x cuadrada. En el segundo término, a 8x cuadrada le factorizamos 2x, pues nos falta 4 por x. Y en el tercer término, a menos 42x le factorizamos 2x, pues nos falta un menos 21. Todavía podemos continuar factorizando. Aquí tenemos un trinomio. Tenemos este trinomio. Veamos si este trinomio se puede factorizar. Bueno, notemos que como el primer término es de la forma x cuadrada, como el coeficiente de x cuadrada es un 1, pues entonces podemos tratar de intentar la factorización que es de esta manera. X, en ambos términos, el primer término es un x, y entonces lo que hacemos es buscar dos números. Buscamos dos números que sumados den 4 y que multiplicados den menos 21. Eso es lo que estamos buscando. Y esto se puede porque el coeficiente del x cuadrada es 1. Entonces aquí ponemos x y aquí nos ponemos a buscar dos números que sumados den 4 y que multiplicados den menos 21. Por ejemplo, podríamos nosotros intentar el menos 7 y el 3. Menos 7 por 3, pues sí nos da menos 21. Sin embargo, al momento de sumarlos, menos 7 más 3 nos da menos 4. Y no nos tendría que dar menos 4, nos tiene que dar 4 positivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos intercambiar los signos. Si multiplicamos 7 por menos 3, pues sigue siendo menos 21. Y cuando sumamos 7 más menos 3, pues nos va a quedar el 4 positivo. Entonces, esta es la factorización deseada. Entonces, este trinomio pues lo vamos a factorizar como x más 7 multiplicado por x menos 3. Y si hacemos el desarrollo, veremos que efectivamente sí nos queda esto. Porque a ver, si desarrollamos x por x, pues nos queda el x cuadrada. X por menos 3, pues nos quedará menos 3x. Y 7 por x nos quedará más 7x. Y entonces menos 3x más 7x, pues sí nos queda más 4x. Y finalmente 7 por menos 3, pues nos da el menos 21. Entonces, efectivamente, esta es la factorización. Y ya hemos factorizado lo máximo posible. Entonces, pues aquí se termina el paso 1. Entonces, el polinomio que estábamos buscando, pues es el polinomio 2x por x más 7 por x menos 3. Y la desigualdad que vamos a resolver, pues es cuando el polinomio es mayor que 0. Es decir, vamos a responder cuando el polinomio es positivo. Recuerden ustedes que si es mayor que 0, pues eso significa positivo. Entonces, esto es lo que vamos a responder.
cuando el polinomio es positivo. Bueno, el paso 1 ya está. Ahora el paso 2. Recuerden ustedes que el paso 2 pues es buscar los ceros del polinomio. Y pues recordamos que buscar los ceros del polinomio pues es buscar cuando el polinomio es igual a 0. Es decir, cuando 2x por x más 7 por x menos 3 es igual a 0. Y una vez más, como ya tuvimos la factorización, como ya pudimos encontrar la factorización, pues entonces la solución de esta ecuación pues es sencilla. Esta es una ecuación de grado 3. Pero como ya está factorizada, la solución es sencilla. Y aplicamos lo que mencionamos en el ejemplo anterior. Tenemos que el producto de tres números es igual a 0. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Pues cuando alguno de los tres sea 0. Entonces vamos a tener que o 2x es igual a 0, o x más 7 es igual a 0, o x menos 3 es igual a 0. Entonces, de ser una ecuación de grado 3, lo separamos en tres ecuaciones, pero estas tres ecuaciones son de grado 1, que se resuelve muy sencillo. A ver, ¿cuándo 2 por x es igual a 0? Pues cuando x es igual a 0. ¿Cuándo x más 7 es igual a 0? Pues cuando x vale menos 7. ¿Y cuándo x más 3? ¿Cuándo x menos 3 vale 0? Pues cuando x vale 3. Entonces obtenemos en el paso 2 como respuesta que el polinomio tiene tres ceros. Los tres ceros del polinomio son el 0, el menos 7 y el 3. Bueno, pero escribámoslo ordenados. De esos tres el más pequeño es el menos 7, el segundo es el 0 y el tercero es el 3. Entonces tenemos tres ceros del polinomio. Continuamos. Ahora, no es posible dar el conjunto solución todavía, porque la pregunta que a mí me están haciendo es ¿cuándo el polinomio es mayor que 0? ¿Cuándo el polinomio es positivo? En el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior ya podíamos dar el conjunto solución porque nos preguntaban cuándo el polinomio es distinto de 0. Y al saber cuándo vale 0, pues automáticamente podemos decir cuándo es distinto de 0. Pero aquí no pasa esto. Ya sabemos cuándo vale 0, bueno, pero todavía no sabemos cuándo es positivo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues continuamos con el paso 3. El paso 3 nos dice, a ver, con los ceros del polinomio, vamos a partir la recta real en intervalos, a los cuales llamaremos intervalos de prueba, y posteriormente determinaremos el signo del polinomio en cada uno de estos intervalos. A ver, pues para empezar generemos los intervalos de prueba. Como obtuvimos tres ceros, el polinomio tuvo tres ceros, pues entonces lo que hacemos es que tenemos la recta real. Entonces, tenemos tres ceros. El polinomio tuvo tres ceros. Entonces, lo que vamos a hacer es trazamos la recta real. Bueno, trazar la recta real no es necesario. Lo pueden hacer ustedes en su mente. Pero en su mente, pues esto es lo que tendríamos que hacer. Tenemos nosotros la recta real. Dentro de la recta real ubicamos los tres ceros del polinomio. En orden. En orden. El menos 7 pues será el primero. Después estará el 0 y el tercer número pues será el número 3. Entonces tenemos estos tres ceros del polinomio. Entonces tenemos la recta real, le hacemos tres cortes, la cortamos en el menos 7, la cortamos en el 0 y la cortamos en el 3. Y entonces de esta forma generamos cuatro intervalos de prueba. ¿Quiénes serán estos intervalos? Pues estos intervalos, el primero de ellos será el intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 7. Segundo lugar, el intervalo abierto desde menos 7 hasta 0. En tercer lugar, el intervalo abierto desde 0 hasta 3. Y finalmente tendremos el intervalo abierto desde 3 hasta infinito. Ahora, ¿por qué les llamamos intervalos de prueba? Bueno, aquí es donde entra el tema del video anterior. Ahora, en el video anterior mencionamos, bueno, eso lo pudimos visualizar a través de un ejemplo.
Dijimos que las gráficas de los polinomios pues, suelen ser de esta manera. Y entonces lo que nosotros hacemos cuando encontramos un cero del polinomio, pues lo que hacemos es encontrar estos valores. Encontramos estos valores, los ceros del polinomio, que es cuando la gráfica del polinomio intersecta con el eje X. Y después comentamos en el video anterior, resulta que en los intervalos que se generan entre los ceros del polinomio, por ejemplo aquí en el intervalo que va desde menos 10 hasta menos 5, resulta que en todo ese intervalo el polinomio preserva el mismo signo. En este ejemplo, en el intervalo desde menos 10 hasta menos 5, el polinomio está por arriba del eje X, eso significa que es positivo en todo el intervalo. Por otro lado, en el intervalo abierto desde menos 5 hasta 1, el polinomio, la gráfica está por debajo del eje X. Eso significa que durante todo el polinomio, durante todo el intervalo, el polinomio es negativo. Y lo mismo pasa en cada uno de esos intervalos. Y entonces, pues habíamos comentado que en cada uno de esos intervalos resulta que el polinomio preserva el mismo signo. Entonces, lo que nosotros debemos de averiguar es en esos 4 intervalos cuál es el signo del polinomio. ¿Y cómo vamos a averiguar qué signo tiene el polinomio? Bueno, pues una forma en que lo podemos hacer es a través de una evaluación. Resulta que nuestro polinomio en todo el intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 7 siempre va a tener el mismo signo sin importar qué valor le demos a x. O sea, por ejemplo, si a x le damos el menos 8 o el menos 9 o el menos 10 o el menos 100, no importa el número que nosotros le demos, al momento de hacer evaluaciones, que es lo que vamos a hacer a continuación, el polinomio siempre va a obtener el mismo signo. A ver, por ejemplo, si x fuera igual, bueno, y aquí yo puse valor de prueba, porque lo que vamos a hacer pues es hacer prueba en cada uno de estos intervalos y esa prueba lo haremos seleccionando algún número aquí. Por ejemplo, algún número en el intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 7. Noten ustedes que es intervalo abierto, así que el menos 7 no lo podemos tomar. El menos 7 no. Pero por ejemplo, sí podríamos tomar el menos 8. Podríamos tomar x igual a menos 8. Y entonces, si x vale menos 8, pues entonces nos interesa saber cuánto vale el polinomio. Bueno, en realidad lo que nos interesa es el signo del polinomio. Entonces, a ver, si x vale menos 8, pues lo que tendríamos que hacer es sustituir en el polinomio. 2 por menos 8 multiplicado por menos 8 más 7 multiplicado por menos 8 menos 3. Sin embargo, como el polinomio lo tenemos factorizado, pues la evaluación la podemos hacer a través de la factorización. Entonces lo que haríamos sería evaluar en 2x, evaluar en x más 7 y evaluar en x menos 3. Y como el polinomio es el producto de ellos tres, pues entonces hacemos las evaluaciones y posteriormente multiplicamos. Por ejemplo, si x vale menos 8, pues 2x nos quedaría menos 16. Luego, menos 8 más 7, pues nos quedaría menos 1. Y luego, menos 8 menos 3, pues nos quedaría menos 11. Y entonces, ¿cuánto vale el polinomio? Pues el polinomio es el producto de estos tres términos. Así que el polinomio evaluado en x igual a menos 8, pues será el producto de estos tres. Que notemos que será menos por menos por menos. De acuerdo a las leyes de los signos, pues será un número negativo. Y luego 16 por 1 por 11, pues nos dará 176. Entonces, cuando x vale menos 8, pues el polinomio vale menos 176. A nosotros lo que nos interesa es el signo. Entonces, en x igual a menos 8 el polinomio es negativo. Pero como les digo, no importa el valor que nosotros tomemos. Ahora, si tomamos, por ejemplo, x igual a menos 10, pues entonces 2x vale menos 20, x más 7 vale menos 3, y x menos 3 pues valdrá menos 13. Y entonces al hacer el producto pues nos quedará un número negativo. A ver, 13 por 3, 39. 39 por 2, 78. Nos quedará 780. 780 negativo. Menos 780. Nos volvió a dar de resultado un número que es negativo. Entonces, esto es lo que yo les comentaba previamente.
al momento de evaluar, no importa qué valor de prueba nosotros seleccionemos, el signo del polinomio siempre va a ser el mismo. Así que, bueno, pues no importa qué número nosotros seleccionemos como valor de prueba. A final de cuentas, lo que nos interesa es el signo, y el signo no se va a alterar, no, el signo no va a cambiar, no importa el valor de prueba que nosotros seleccionemos en cada intervalo. Bueno, voy a borrar esto de aquí porque, como les digo, pues no me interesa tanto la evaluación. Lo que nos interesa es los signos. Y entonces si x vale menos 10, pues 2x es negativo, x más 7 va a ser, x más 7 será negativo y x menos 3 también será negativo. Y entonces, como el polinomio es el producto de los tres anteriores, pues menos por menos produce un número negativo. Bueno, pues esto mismo lo hacemos con los otros tres intervalos de prueba. Ahora, en el segundo intervalo, en el intervalo abierto desde menos 7 hasta 0, seleccionemos algún valor de prueba. El más sencillo pues podría ser menos 1. Entonces, si x vale menos 1, 2x es menos 2, será negativo. X más 7 será 6, que será positivo. Y x menos 3 será menos 4, que es negativo. Y entonces el polinomio, al ser el producto de estos tres términos, nos queda negativo por negativo, nos queda positivo. Seleccionamos un número en el tercer intervalo de prueba, por ejemplo, seleccionamos x igual a 1, y entonces si x vale 1, pues 2x es positivo, x más 7 será positivo, y x menos 3 será negativo. Y al multiplicar positivo por negativo, pues nos queda el polinomio negativo. Y en el cuarto intervalo de prueba, por ejemplo, si seleccionamos x igual a 5, pues 2 por x será 10 positivo, x más 7 será 12 positivo, y 5 menos 3 será 2 positivo. Y el producto de los tres positivos, pues nos queda como resultado positivo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que podemos concluir a partir de esta tabla que hemos rellenado? Pues podemos concluir que en el intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 7, el polinomio es negativo. En el intervalo abierto desde menos 7 hasta 0, el polinomio es positivo. En el intervalo desde 0 hasta 3 el polinomio es negativo. Y en el intervalo desde 3 hasta infinito el polinomio es negativo. Entonces, pues con esto ya sabemos el comportamiento del polinomio comparado con 0 en todos los números reales. Ahora aquí nos falta el menos 7, nos falta el 0 y nos falta el 3. Pero esos datos ya sabíamos. En el menos 7, en el 0 y en el 3, el polinomio vale 0. Son los ceros del polinomio. Y en todos los demás, pues tiene este signo. En el primer y en el tercer intervalo de prueba, el polinomio es negativo. En el segundo y en el cuarto intervalo de prueba, el polinomio es positivo. Bueno, pues una vez que ya conocemos los signos del polinomio, pues entonces ahora sí ya podemos nosotros dar el conjunto solución. Para esto, recordemos lo que obtuvimos en el primer paso. En el primer paso, cuando encontramos nuestro polinomio, observamos que la pregunta que nosotros nos estaban haciendo es ¿cuándo este polinomio es mayor que 0? Ser mayor que 0 significa cuando el polinomio es positivo. Entonces, cuando el polinomio es positivo, pues ese dato lo acabamos de obtener en esta tabla. Cuando el polinomio es positivo, pues el polinomio va a ser positivo en el segundo intervalo de prueba y además va a ser positivo en el tercer intervalo de prueba. Entonces, ¿quién es el conjunto solución? Pues es la unión de ellos dos. Es la unión del intervalo abierto desde menos 7 hasta infinito con el intervalo abierto desde 3 hasta infinito. Y este es el conjunto solución. Cualquier número que se encuentre en alguno de estos dos intervalos, que esté entre menos 7 y 0 y que esté entre 3 e infinito, cualquier número va a ser solución de nuestra desigualdad de grado, era una desigualdad de grado 3. Entonces, cualquier número que esté en alguno de estos dos intervalos va a ser solución de nuestra desigualdad, ¿sí?
Bueno, con esto terminamos el segundo ejemplo. Pasemos a hacer ahora un tercer ejemplo. Este de aquí es nuestro tercer ejemplo. Entonces, tenemos esta desigualdad. Queremos resolverla. De acuerdo a los pasos que hemos mencionado, pues el primer paso es simplificar. Nuestro primer paso pues es simplificar. Entonces, pues en primer lugar hacemos un reacomodo. Los términos que se encuentran del lado derecho, pues los vamos a pasar del lado izquierdo. Entonces, haciendo un reacomodo nos queda la expresión menos 2x sexta más 40x cuarta menos 14x cuarta menos 72x cuadrada menor o igual que 0, haciendo el reacomodo. Ahora, enseguida sumamos términos semejantes. Podemos sumar estos de aquí. 40x cuarta menos 14x cuarta, pues obtenemos menos 2x sexta más 26x cuarta menos 72x cuadrada, menor o igual que 0. Ahora, ya tenemos la desigualdad en la forma polinomio comparado con 0. Pero lo que vamos a hacer a continuación pues es factorizar. Acuérdense que dijimos que nos conviene la factorización. Ya lo hemos visto en los dos ejemplos anteriores. La combinación nos es bastante útil. Entonces, bueno, pues intentamos la factorización. Bueno, en primer lugar notemos que el 2, el 26 y el 72 son múltiplos de 2. Así que el 2 lo vamos a factorizar. Además, los tres términos tienen x sexta, x cuarta y x cuadrada. Por lo tanto, el x es factor común, pero acuérdense que tomamos la menor de las potencias. En este caso, factor común pues es x cuadrada. Ahora, bueno, para lo que vamos a hacer a continuación, no nos conviene factorizar el menos. El menos también nos conviene tenerlo factorizado. ¿Para qué? A ver, porque si tenemos menos 2x sexta y factorizamos menos 2x cuadrada, pues entonces en la factorización nos hace falta un x cuarta. Entonces, ¿para qué le factorizamos este menos? Pues lo que pasa es que en el siguiente paso de factorización, pues nos conviene empezar con un menos. Entonces, nomás por eso factorizamos un menos. Ahora, a 26 le factorizamos menos 2, pues entonces nos hace falta menos 13. Y además a x cuarta le factorizamos x cuadrada, pues nos falta un x cuadrada. Y en tercer lugar, a menos 72 le factorizamos menos 2, pues nos hace falta un más 36 y el x cuadrada ya está factorizada. Entonces, bueno, pues este fue nuestro primer paso. Hemos factorizado un menos 2x cuadrada por factor común. Ahora, siguiente paso. Tenemos el término menos 2x cuadrada. Vamos a intentar lo siguiente. Vamos a intentar algo que hicimos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos aquí un trinomio. Y como el coeficiente de x cuadrada pues era 1, pues entonces intentamos factorizarlo de esta manera. Como aquí es x cuadrada, pues entonces aquí le pusimos x y aquí le pusimos x y posteriormente buscamos dos términos que sumados dieran 4 y que multiplicados dieran 21. Bueno, aquí también tenemos un trinomio. Así que podemos intentar algo parecido. Podemos intentar algo parecido. ¿De qué manera? Bueno, la diferencia es que ahora es x cuarta. Aquí ahora es x cuarta. Entonces podemos intentar algo parecido, nada más que ahora el primer término de ambos binomios pues va a ser x cuadrada. ¿Por qué? Pues porque de esta manera x cuadrada multiplicado por x cuadrada pues va a dar el x cuarta. Y luego lo que vamos a hacer es buscar dos números. Vamos a buscar dos números que sumados den menos 13 y que multiplicados den 36. Que sumados den 13 y que multiplicados den 36. A ver, por ejemplo, para que multiplicados den 36, pues por ejemplo podríamos intentar un 18 por 2. Ambos positivos. Bueno, pero si los sumamos, nos debe de dar menos 13. Pues la suma de estos dos no nos da 13. No nos da menos 13. Aun si los dos son negativos, menos 18 por menos 2 sí nos da 36,
pero al momento de sumarlos no nos da menos 13. Así que pues esto no sería. Otro intento. Podemos tener 4 y 9. 4 por 9 sí nos da 36, pero al momento de sumar los 4 más 9 no nos da menos 13. Pero podemos notar que si les cambiamos el signo, menos 4 por menos 9 sigue siendo 36, pero menos 4 menos 9 nos da menos 13. Bueno, pues esta es la factorización que deseamos. Entonces, la factorización que estábamos buscando pues es x cuadrada menos 4 multiplicada por x cuadrada menos 9. Bueno, nos convendría hacer una comprobación. A ver, si multiplicamos, nos queda x cuadrada por x cuadrada, nos queda x cuarta. Y luego menos 4 por x cuadrada, pues nos queda menos 4x cuadrada. Y luego x cuadrada por menos 9 nos queda menos 9x cuadrada. Y finalmente menos 4 por menos 9 nos da más 36. Que al momento de sumar términos semejantes, notamos que efectivamente nos da este trinomio. Entonces la factorización está bien hecha. Ahora, podemos seguir factorizando. Todavía es posible seguir factorizando. ¿De qué manera? Pues notemos que ambos términos son diferencias de cuadrados. Tenemos x cuadrada menos 9, tenemos x cuadrada menos 4 y x cuadrada menos 9, ambos son diferencias de cuadrados, entonces podemos seguir factorizando. Entonces, a ver, el x cuadrada menos 4 pues se factoriza como x menos 2 por x más 2. Y el x cuadrada menos 9 se factoriza como x menos 3 por x más 3. Listo. Esta es la simplificación que estábamos buscando y ya está factorizada. Entonces, pues este es el polinomio que buscábamos. Bueno, pues a este término, a este de aquí le llamamos el polinomio p de x, es nuestro polinomio, y la desigualdad que nos están pidiendo resolver es cuando el polinomio es menor o igual que 0. Acuérdense ustedes que mencionamos que en el video anterior lo mencionamos. Esta desigualdad lo que hacen es pedirnos, es preguntarnos cuándo el polinomio será negativo o cuándo el polinomio será igual a 0. Bueno, guardamos por el momento este de aquí. Continuamos con el siguiente paso. El siguiente paso nos dice que debemos de buscar los ceros del polinomio. Bueno, a partir de la factorización y a partir de los dos ejemplos anteriores, pues ya sabemos la manera de proceder. Estamos buscando los ceros del polinomio, pues estamos buscando cuando el polinomio es igual a 0. Y como el polinomio ya lo tenemos completamente factorizado, pues de acuerdo a los ejemplos anteriores dijimos, a ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 términos. Si el producto de 5 números da igual a 0, pues es porque alguno de ellos 5 será igual a 0. ¿Cuándo menos 2x cuadrado va a ser igual a 0? Pues cuando x valga 0. Cuando x menos 2 vale 0, cuando x vale 2. Cuando x vale menos 2, x más 2 vale 0. Cuando x vale 3, x menos 3 vale 0. Y cuando x vale menos 3, x más 3 vale 0. Entonces, este polinomio tiene 5 ceros. Tiene estos 5 ceros. Bueno, escribámoslo, pero de manera ordenada. De estos 5, el más pequeño es el menos 3, seguido del menos 2, después el 0, y luego el 2 y el 3. Entonces, este polinomio tiene 5 ceros. Bueno, pues ya tenemos el paso 2. Ahora vamos con el paso 3. Vamos con el paso 3, vamos a trabajar con los intervalos de prueba. Proseguimos con el tercer paso, que es formar los intervalos de prueba. Y ya lo habíamos comentado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos 5 ceros. Este polinomio tuvo 5 ceros, menos 3, menos 2, 0, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues trazamos una recta real y en la recta real ubicamos nuestros 5 ceros, que fueron el menos 3, el menos 2, el 0, el 2 y el 3, en ese orden. Los escribimos de manera ordenada. Y entonces con esos 5 ceros a la recta real le hacemos 5 cortes.
y obtenemos 6 pedazos, obtenemos 6 intervalos. Entonces los 6 intervalos de prueba pues serán los intervalos abiertos. Bueno, aclaro eso, no lo mencioné en los ejemplos anteriores, pero aclaro eso. Los intervalos que vamos a formar, los intervalos de prueba deben de ser intervalos abiertos. No vamos a contar ni el -3, ni el -2, ni el 0, ni el 2, ni el 3. No los vamos a contar ahí, porque en esos 5 valores ya sabemos qué pasa. En esos 5 valores el polinomio vale 0. Así que ya no es de nuestro interés estudiar el polinomio en esos 5 valores. Es por eso que cuando formamos los intervalos de prueba, pues ya no los incluimos y por eso vamos a trabajar únicamente con intervalos abiertos. Y bueno, los intervalos de pruebas pues serán estos 6. El intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 3, luego el que va desde menos 3 hasta menos 2, luego el que va desde menos 2 hasta 0, luego el de 0 hasta 2, luego el intervalo abierto desde 2 hasta 3 y finalmente el intervalo abierto que va desde 3 hasta infinito. Bueno, pues lo que vamos a hacer pues es lo que hicimos en el ejemplo anterior. A nosotros a final de cuentas lo que nos interesa es el signo del polinomio. ¿Qué signo tiene el polinomio? Y para averiguar el signo que tiene el polinomio, pues podríamos evaluar directamente podríamos evaluar en este polinomio. Sin embargo, la factorización también nos facilita la evaluación. El polinomio es el producto de estos 5 factores. El producto de estos 5 es el polinomio, así que lo que vamos a hacer es evaluar en cada uno de los 5 factores y finalmente pues los multiplicamos y obtendremos el signo del polinomio. Ahora, también ya lo mencionamos en el ejemplo anterior y en el video anterior. El polinomio tiene el mismo signo en cada uno de estos 6 intervalos de prueba. Así que para averiguar qué signo tiene, pues solamente vamos a hacer una prueba, eligiendo un valor en cada uno de estos intervalos. Entonces, a ver, por ejemplo, en el primero podemos elegir como valor de prueba x igual a -5. El que nosotros queramos. Ya dijimos que independientemente de quién sea el valor de prueba, el signo del polinomio siempre vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, a ver, elegimos un valor de prueba en cada uno de ellos. Por ejemplo, estos valores. El -5, menos 2.5, el -1, el 1, el 2.5 y el 5. Los podemos elegir como valores de prueba. Ahora, hacemos evaluaciones en estos 5 factores, en estos 5 términos. Bueno, en el primero no es necesario hacer la evaluación, porque el primer término es menos 2x cuadrada. Si x es cualquiera de estos 6 números, al elevarlo al cuadrado es positivo, y luego al multiplicarlo por menos 2, pues se vuelve negativo. Así que menos 2x cuadrada siempre nos va a quedar positivo. Ahora, empezamos con las evaluaciones. A ver, en el primero, si x vale menos 5, acuérdense que lo único que nos interesa son los signos. Así que solamente vamos a expresar los signos. A ver, si x vale menos 5, menos 5 menos 2 va a ser negativo, menos 7. Menos 5 más 2 va a ser menos 3. Menos 5 menos 3 va a ser menos 8. Y menos 5 más 2 va a ser menos 2. La segunda columna, si x vale menos 2.5, menos 2.5 menos 2 da menos 4.5, menos 2.5 más 2 da menos 0.5, menos 2.5 menos 3 da menos 5.5, menos 2.5 más 3 nos da 0.5, se vuelve positivo. En la tercera columna, si x vale menos 1, menos 1 menos 2 da menos 3, menos 1 más 2 da 1, menos 1 menos 3 da menos 4, menos 1 más 4 da 2, positivo. La cuarta columna, si x vale 1, 1 menos 2 da menos 1, 1 más 2 da 3, 1 menos 3 da menos 2 y 1 más 3 da 4. En la quinta columna, si x vale 2.5, 2.5 menos 2 da 0.5, 2.5 más 2 da 4.5, 2.5 menos 3 da menos 0.5 y 2.5 más 3 da 5.5. En la última columna, si x vale 5, 5 menos 2 da 3, 5 más 2 da 7, 5 menos 3 da 2 y 5 más 3 da 8.
Ok, entonces ya tenemos los signos de cada uno de los factores y finalmente el signo del polinomio. Recordando que el polinomio es el producto de estos 5 términos, pues entonces para obtener el signo del polinomio, pues lo que hacemos es aplicar las leyes de los signos. Multiplicar 5 números negativos da como resultado un negativo. Multiplicar 4 negativos y un positivo, pues da como resultado positivo. Multiplicar 3 negativos por 2 positivos nos va a dar negativo. Multiplicar 3 negativos por 2 positivos, negativo. Multiplicar 3 positivos por 2 negativos va a dar positivo. Y multiplicar 4 positivos por un negativo nos va a dar negativo. Entonces ya hemos llenado esta tabla y hemos concluido que el polinomio va a ser positivo en el segundo y en el tercer intervalo de prueba. Pero va a ser negativo en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto intervalo de prueba. Bueno, pues ya tenemos el signo del polinomio. Ahora, finalmente, podemos dar el conjunto solución. Para dar el conjunto solución nos regresamos al primer paso donde recordamos qué es lo que nos están preguntando. Recordemos que tomando en cuenta este polinomio, ese polinomio, a nosotros lo que nos están preguntando es cuándo el polinomio es menor o igual que 0. Esta es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuándo el polinomio es menor o igual que 0? Bueno, pues hay que responder dos preguntas. Para empezar, ¿cuándo el polinomio es menor que 0? Bueno, cuando el polinomio es menor que 0, pues va a ser menor que 0 en el primero, en el tercero, en el cuarto y en el sexto intervalo de prueba. Entonces, a ver, escribámoslo de la siguiente manera. Bueno, pues hagamos la siguiente observación. Como a mí me están haciendo dos preguntas, me están preguntando cuándo el polinomio es... Bueno, la desigualdad que debemos de resolver es cuando el polinomio es menor o igual que 0. Pero cuando el polinomio es menor o igual que 0, pues lo deshebramos en dos preguntas. Pregunta 1, ¿cuándo es menor que 0? Pregunta 2, ¿cuándo es igual a 0? Cuando es menor que 0, pues acuérdense que ser menor que 0 significa que es negativo. Entonces, cuando el polinomio es negativo, pues de acuerdo a la tabla es negativo en el primer intervalo, en el primero, en el tercero, el cuarto y el sexto intervalo de prueba. Así que el polinomio es negativo en la unión de estos 4 intervalos. Pero además también me están preguntando, ¿cuándo es negativo o cuándo es igual a 0? ¿Y cuándo es igual a 0? Pues es igual a 0 en los 5 ceros del polinomio. Es igual a 0 en los 5 ceros del polinomio. Entonces, pues la respuesta, cuando el polinomio es menor o igual que 0, pues va a ser en estos 4 intervalos, añadiéndoles el menos 3, el menos 2, el 0, el 2 y el 3. La respuesta no la vamos a dejar de esta manera, porque si ustedes recuerdan los ejemplos que mencionamos en el video anterior, podemos hacer lo siguiente. A ver, en este intervalo abierto, el menos 3 no está incluido. Originalmente no estaba, pero ahora se lo vamos a añadir. El menos 3 sí es parte del conjunto solución. Así que este menos 3 se lo pegamos al intervalo abierto y este intervalo abierto se vuelve un intervalo cerrado. Después, unión. Podemos hacer lo mismo en los siguientes. El menos 2 y el 0 no estaban incluidos. Pero ahora sí ya los vamos a incluir si pertenecen al conjunto solución. Así que el intervalo abierto se vuelve intervalo cerrado. Lo mismo en los otros dos. El intervalo abierto de 0 a 2 se vuelve intervalo cerrado desde 0 hasta 2. Y el intervalo abierto de 3 a infinito se vuelve intervalo cerrado desde 3 hasta infinito. De esta manera, estos 5 valores los hemos añadido a estos 4 intervalos. Nos queda de esta manera. Pero ahora observemos lo siguiente. Estos dos intervalos del medio, cuando tenemos el intervalo cerrado que va desde menos 2 hasta 0 y le añadimos el intervalo cerrado que va desde 0 hasta 2, si nosotros lo notamos aquí en la recta real,
Tomamos todos los que están desde el menos 2 hasta el 0, incluidos el menos 2 y el 0, y además tomamos todos los que están entre el 0 y el 2, incluyendo el 0 y el 2. Así que cuando tenemos el intervalo cerrado desde menos 2 hasta 0 y le unimos el intervalo cerrado desde 0 hasta 2, pues entonces estos dos intervalos se pegan, están pegaditos, y entonces no es necesario que los escribamos como dos intervalos cerrados. Como ya se pegaron, pues entonces se vuelven un único intervalo, que vendría a ser el intervalo cerrado que va desde menos 2 hasta 2. Entonces, ahora sí, respuesta final. ¿Quién es el conjunto solución? Pues es la unión de tres intervalos. Es la unión de estos tres intervalos. Esta es la respuesta final. Este es el conjunto solución a nuestra desigualdad. Es el intervalo cerrado desde menos infinito hasta menos 3, unión el intervalo cerrado desde menos 2 hasta 2, unión el intervalo cerrado desde 3 hasta infinito. Pues esta es la solución al tercer ejemplo. Y bueno, pues para concluir este video vamos haciendo un último ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo vamos a hacer? Pues simplemente estos tres ejemplos que hemos hecho, pues fueron ejemplos muy bonitos en el sentido de que los ceros del polinomio todos fueron números enteros. Entonces, vamos viendo un ejemplo donde los ceros del polinomio pues no necesariamente son números enteros y donde no necesariamente podemos concluir la factorización, porque la factorización pudimos completarla de manera satisfactoria en los tres ejemplos anteriores. Entonces, hagamos un último ejemplo. Este va a ser nuestro cuarto y último ejemplo. Bueno, pues empezamos a resolverlo. Ya conocemos el método. Entonces, en primer lugar, pues empezamos simplificando. Y al momento de simplificar, pues obtenemos lo siguiente. Al momento de reacomodar, pues obtenemos estos términos. Estos tres que están del lado derecho, pues pasan del otro lado con la operación inversa. Ahora, al momento de sumar términos semejantes, lo cual obtenemos al sumar, si tenemos menos 8x cuarta, menos 8x cuarta menos 2x cuarta, pues nos da menos 10x cuarta. 2x cúbica menos 8x cúbica nos da el menos 6 cúbica, y el menos x con el más x se cancelan, se eliminan entre sí. Ahora ya tenemos simplificado, ya tenemos un polinomio comparado con 0. Ahora a continuación pues habrá que intentar la factorización. Entonces, a ver, tenemos un 3, un 10 y un 6. No tenemos un factor común para los coeficientes, pero tenemos x quinta, x cuarta y x cúbica. Al tener estos tres términos, pues entonces tenemos como factor común el x cúbica. Y al factorizar un x cúbica, pues nos va a quedar 3 por x cuadrada multiplicado por 3x cuadrada menos 10x menos 6. Menos 10x menos 6 mayor o igual que 0. Ahora, bueno, pues obtenemos esta expresión. Sin embargo, este polinomio ya no se puede factorizar como en los ejemplos anteriores. Los invito pues a que intenten la factorización, pero al momento de intentarla se darán cuenta de que no es posible. No es posible factorizar con una factorización decente, con una factorización pues como en los ejemplos anteriores. Sí se puede factorizar, pero la factorización es muy fea. La factorización es a través de radicales. Es una factorización que no es inmediata. Así que, pues hasta aquí le dejamos en este paso. Este término cuadrático ya no nos conviene hacer la factorización. Así que, pues en el paso 1 le dejamos hasta aquí. Entonces el polinomio a analizar pues es este de aquí. El polinomio que vamos a analizar es el polinomio x cúbica multiplicado por 3x cuadrada menos 10 menos 10x menos 6. Y la pregunta que debemos de responder es cuándo el polinomio es mayor o igual que 0. Es decir, cuándo es positivo o cuándo es 0. Entonces el primer paso ya está. Ahora, segundo paso, vamos a empezar a buscar los ceros del polinomio.
Al buscar los ceros del polinomio, pues necesitamos resolver esta ecuación. Bueno, tenemos una factorización parcial, o sea, es una factorización muy sencilla, simplemente factorizamos factorizamos el término común x cúbica, es lo único que tenemos. Ahora, bueno, a pesar de que nada más tengamos esta factorización, pues esta factorización sí nos ayuda y nos ayuda bastante, porque podemos aplicar lo mencionado en los ejemplos anteriores. Tenemos el término x cúbica y tenemos este polinomio cuadrático. Son dos términos y el producto de ellos dos es igual a 0. Y de acuerdo a lo que hemos dicho previamente, cuando el producto de dos términos vale 0, pues cuando uno de ellos valga 0. Entonces, cuando 3x cuadrada menos 10x menos 6 sea igual a 0 o cuando x cúbica sea igual a 0. Lo que hacemos es que esta ecuación de grado 5 pues la separamos en dos ecuaciones, una ecuación cuadrática y una ecuación cúbica. Bueno, pero esta ecuación cúbica es súper sencilla. Cuando un número elevado al cubo nos da resultado 0, pues solamente un caso, que es cuando x vale 0. Entonces tenemos nuestro primer cero del polinomio. Ahora, por este otro lado, cuando este polinomio cuadrático es igual a 0, pues es una ecuación que vamos a resolver. Esta ecuación no se puede resolver por factorización porque no pudimos hacer la factorización, pero es cuadrática. Y sabemos que las cuadráticas siempre las podemos resolver a través de la fórmula general. Entonces, pues lo que hacemos a continuación es utilizar la fórmula general para resolver esta cuadrática. Acuérdense, vamos a tener que A vale 3, B vale menos 10 y que C vale menos 6. Bueno, no, a ver, antes de ello... No, sí, continuamos. Continuamos con el procedimiento este, por, por la fórmula general. Y entonces, pues es en este momento cuando ustedes recuerdan esa fórmula general que tanto les hicieron memorizarse, esa fórmula que nunca se les va a olvidar. La fórmula dice, la solución de la cuadrática es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, dividido entre 2 por a. Bueno, pues utilizando la fórmula general, pues buscamos las soluciones. A ver, en primer lugar tenemos que b vale menos 10, así que menos b pues vale 10. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrada pues menos 10 al cuadrado será 100. Y luego menos 4 por a por c. Va a ser menos por más por menos. Pues el resultado es, bueno, el producto va a ser positivo. Y luego 4 por 3 da 12. Y 12 por 6 serán 72. Así que 100 más 72. Dividido entre 2 por a. En este caso, dividido entre 6. Entonces nos queda 10 más menos la raíz cuadrada de 172 entre 6. Bueno, pues entonces obtenemos dos soluciones. La primera de ellas, vamos a asignarle nombre. A la primera solución le vamos a llamar x1 y la primera solución pues es 10 menos la raíz de 172 dividido entre 6. Y la segunda solución que le vamos a llamar x2 pues es 10 más la raíz de 172 entre 6. Bueno, esta es la solución exacta. Esta es la solución exacta. La raíz cuadrada de 172 no es un número exacto, así que aquí, así lo vamos a dejar. Entonces, ¿quiénes son los ceros del polinomio? Pues los ceros del polinomio son el 0, el x1 y el x2. El 0, el x1 y el x2 son los tres ceros del polinomio. Ahora, pero a continuación vamos a hacer el paso con los intervalos de prueba. Y para poder hacer el paso con los intervalos de prueba, estos tres ceros debemos de tenerlos ordenados. Hay que tenerlos ordenados. Entonces, pues para
para tenerlos ordenados, pues vamos escribiendo la aproximación decimal, nomás para que nos demos cuenta más o menos por dónde están. Entonces, bueno, pues hacemos una evaluación en la calculadora, obtenemos la aproximación y obtenemos que el valor de x1 será aproximadamente menos 0.5191 y la aproximación decimal del x2 pues va a ser aproximadamente 3.8524. Bueno, pues entonces ya hemos encontrado los tres ceros. Escribámoslos aquí arriba. A ver, de estos tres ceros, el más pequeño es x1. Que por cierto, vamos a utilizar esos nombres que les asignamos para que no estemos escribiendo cada rato. X1 es 10 menos raíz de 172 entre 6. O X2 es 10 más raíz de 172 entre 6. Para que no estemos escribiéndolos a cada rato, pues para eso les asignamos nombre, X1 y X2. Así que de estos tres ceros, el más pequeño es X1, el que está en medio es el 0 y el más grande es X2. Entonces los tres ceros son X1, el 0 y X2. Utilizamos el hecho de asignarles nombre, no nos es de utilidad al momento de escribir. Bueno, pues vamos al tercer paso, intervalos de prueba. Bueno, pues entonces para los intervalos de prueba, pues trazamos la recta real, trazamos nuestros tres ceros. El más pequeño de ellos, pues es el x1, que vale por ahí de menos 0.51. En segundo lugar tenemos el 0 y en tercer lugar tenemos el 3.85. Entonces, este polinomio tuvo tres ceros. Trazamos esos tres ceros, a la recta real le hacemos tres cortes y obtenemos tres resultados. Obtenemos cuatro intervalos de prueba. En primer lugar, el intervalo que viene desde menos infinito hasta x1. En segundo lugar, el intervalo abierto que va desde x1 hasta 0. El tercer intervalo que va desde 0 hasta x2. Y finalmente el cuarto intervalo que va desde x2 hasta infinito. Entonces tenemos cuatro intervalos de prueba. Ahora, enseguida seleccionamos valores de prueba. Le asignamos valores a x pertenecientes a cada uno de estos cuatro intervalos. Y para ello, pues aprovechamos nuestra aproximación decimal. Ahora, para empezar, algún número que sea más pequeño que x1. Pues si x1 vale menos 0.51, pues por ejemplo podemos seleccionar x igual a menos 1. Es más pequeño. Ahora, un número que esté entre x1 y 0, un número que esté entre menos 0.51 y 0. Entonces, pues por ejemplo, podemos seleccionar x igual a menos 0.5. El menos 0.5 es más grande que x1 y es más pequeño que 0. Así que pues podemos trabajar con él. Ahora, un número que esté entre 0 y x2, un número que sea mayor que 0 pero más pequeño que 3.85. Pues podemos seleccionar x igual a 1. Y en cuarto lugar, un número que sea más grande que x2, pues podemos seleccionar el x igual a 4. Ahora, pues hacemos la prueba. Entonces, a ver, si x vale menos 1, pues entonces al elevarlo al cubo, pues sigue siendo menos 1, es negativo. Después, si x vale menos 1, ¿cuánto vale 3x cuadrada menos 10x menos 6? Bueno, pues aquí hay que hacer la evaluación. Entonces, a ver, si x vale menos 1, 3x cuadrada, lo voy a escribir aquí abajito. Si x vale menos 1, 3x cuadrada sería 3. Y luego menos 10x sería más 10. Y luego menos 6. Entonces, si x vale menos 1, hay que hacer esta operación. 3 más 10 menos 6, cuyo resultado pues será 7, el cual es positivo. Ahora, en siguiente lugar, enseguida pues hacemos el x igual a menos 0.5. Al elevarlo al cubo, pues nos va a quedar negativo. Menos por menos por menos nos va a dar negativo. Ahora, hacemos la evaluación en el polinomio. Si x vale menos 0.5,
al elevarlo al cuadrado nos va a quedar 0.25, que multiplicado por 3 pues será 0.75. Y luego menos 10 multiplicado por menos 0.5, menos por menos va a dar más, y 10 por 0.5 pues es más 5. Y finalmente le restamos 6. Así que en este segundo habría que hacer esta operación, 0.75 más 5 menos 6, cuyo resultado es menos 0.25. Así que será negativo. En el que sigue, aquí la evaluación ya es mucho más sencilla. Si x vale 1, pues 1 al cubo es 1, positivo. Y si x vale 1, al evaluar en el polinomio, pues nos va a quedar 3 menos 10 menos 6. Y 3 menos 10 menos 6, pues va a ser menos 13. Menos 13, el cual es negativo. Aquí pues nada más hacemos la operación 3 menos 10 menos 6, cuando x vale 1. Y por último, cuando x vale 4, 4 al cubo pues será positivo. Y al evaluarlo en el polinomio, nos quedará, a ver, si x vale 4, al cuadrado es 16, por 3 es un 48. Y luego menos 10 por 4, pues será un menos 40. Y luego menos 6. Entonces hacemos esta operación, 48 menos 40 menos 6, cuyo resultado pues será 2, el cual es positivo. Y bueno, finalmente, el polinomio que ahorita estamos trabajando, pues es el producto de x cúbica por 3x cuadrada menos 10x menos 6. Así que al aplicar las leyes de los signos, al hacer los productos de los signos, obtenemos negativo, positivo, negativo, positivo. Pues ya tenemos, ya hemos rellenado la tabla, ya con esto tenemos identificados los signos del polinomio. Y como ya tenemos identificados los signos del polinomio, pues ya podemos concluir. Podemos dar el conjunto solución. Entonces, para dar el conjunto solución, pues nos regresamos al paso 1 y entonces observamos que si este es nuestro polinomio, lo que nos están preguntando es ¿cuándo es mayor o igual que 0? Esa es la respuesta que nosotros debemos de resolver. ¿Cuándo el polinomio es mayor o igual a 0? Sí, ¿cuándo es mayor o igual que 0? Entonces, ¿cuándo es mayor o igual que 0? Pues lo que tenemos que hacer es responder dos preguntas. ¿Cuándo es mayor que 0? ¿O cuándo es igual a 0? ¿Cuándo es mayor que 0? De acuerdo a la tabla, es mayor que 0 en dos intervalos. En el intervalo abierto desde x1 hasta 0, uniéndole el intervalo abierto desde x2 hasta infinito. En estos dos intervalos, el polinomio es positivo. Pero ahora, cuando el polinomio es igual a 0, pues el polinomio es igual a 0 en los tres ceros del polinomio, en x1, en 0 y en x2. Así que lo que tenemos que hacer es unir estos dos. Vamos a unir estos dos. ¿Cuándo es mayor que 0 o igual a 0? Pues en estos dos intervalos, pero añadiéndole el x1, el 0 y el x2. Así que, al igual que en el ejemplo anterior, al intervalo abierto desde x1 hasta 0, los dos extremos no pertenecían, pero ahora se los añadimos. Y como se los añadimos, se vuelve el intervalo cerrado desde x1 hasta 0. Unión. En el segundo hacemos lo mismo. Aquí no permitíamos el x2 como una solución, pero aquí ya lo permitimos. Entonces el x2 se lo añadimos a este intervalo y formamos el intervalo cerrado que va desde x2 hasta infinito. Bueno, pues esta es nuestra respuesta. Cualquier número que se encuentre en alguno de estos dos intervalos, en la unión de estos dos, será solución de la desigualdad de este ejercicio número 4. Bueno, pues hasta aquí con este video. Espero que no hayan quedado dudas. Si a alguien le quedó alguna duda, pues ya sabe, en clase pues puede preguntar. Bueno, pues hasta aquí con este video. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.